Mirando no se gana trabajando. ¿Mi tema cuál era? Riqueza interior. ¿Cómo? Riqueza interior. Riqueza interior, bueno. Quise escoger este tema porque, digamos, estas reuniones las hemos enfocado mucho en el éxito, en cómo ser productivos, en cómo ser exitosos, que es importantísimo. En la sociedad que vivimos le hemos quitado importancia a eso, y eso es muy importante porque uno solamente sabe lo importante que es el dinero cuando le hace falta, cuando no tiene para... Me pasó a mí en algún momento que he contado la historia, ni para una máquina de afeitar, ni para un bus, ni para un desodorante, o sea, con chucha, con bozo, con cueca, con... En esos momentos uno se da cuenta que la plata sí es importante, entonces la plata es muy importante, pero también es importante la riqueza interior. Es más, hay un principio por ahí espiritual que dice que como es adentro es afuera. Así es. Pues Como es arriba es abajo. Y como es arriba es abajo. Adentro es afuera. Sí. Entonces, y arriba hace referencia a lo espiritual, no a la trascendencia. Dijimos que no íbamos a hacer proselitismo religioso, pero a mí la parte espiritual me encanta. Si estoy conectado con el ser superior, va a fluir esa parte. Va a llegar la riqueza, va a llegar el poder, va a llegar el liderazgo. Y si yo quiero eso, no para vanagloriarme, sino para ayudar a otros, va a llegar más. Va a llegar más todavía. Y si yo en mi interior, como es adentro es afuera, si yo en mi interior estoy bien emocionalmente, espiritualmente, viviendo en armonía, voy a proyectar eso en los demás, en mi cuerpo, en mi salud física, en mi salud mental, y voy a estar muy bien. Siempre me gusta empezar mis compartidos con una historia. La historia es la siguiente: había un pececito nadando y ve otro pececito más viejito. Y entonces le dice al pececito más viejito: pececito, papá pez, pongámosle el nombre papá pez, usted que es más sabio y más viejo, ¿me puede decir dónde es que está el mar? Es que yo tengo muchas ganas de conocer el mar, yo tengo deseos de llegar al mar y disfrutar del mar. Y el pez viejo le dice: ya estamos en el mar. Y entonces el pececito más joven dice: no, yo pensaba que el mar era una vaina mejor, y se va, triste. Enseñanza: a veces estamos rodeados de esa riqueza, de esa paz, de esa felicidad, de esa espiritualidad, de ese amor, y no nos damos cuenta. A veces la riqueza está en nosotros y no la vemos, y hasta que no la veamos no vamos a poder producir la riqueza material. ¿Sí? La riqueza material. Entonces en ti hay un arte, hay una sabiduría, hay una creatividad, hay no sé, muchas cosas buenas que al darte cuenta de eso y compartirlo se va a convertir en riqueza. ¿Sí? Esa es la primera parte con la que quiero empezar el cuento. Breve reflexión. ¿Qué pasaría si ustedes no llegaran al médico y el médico les dijera: les queda una semana de vida? ¿Sí? Les queda un promedio de una semana de vida, 8 días de vida. Una enfermedad terminal, fulminante, y en 8 días... Esa reflexión es tan profunda que no la vamos ni a compartir. ¿Qué harían en esos 8 días? Sí, es reflexión personal. ¿Qué harían? ¿Viajarían? ¿Buscarían a un ser amado? ¿Pedirían perdón? ¿Qué harían? ¿Que de pronto algo que tengan pendiente por hacer? ¿Qué podríamos hacer? Digamos que es más que todo como resolver los pendientes. Podría ser resolver pendientes. Y esos pendientes pueden ser a muchos. Pero 8 días. 8 días. 8 días. Yo no pienso en pendientes, yo estaba pensando en otra cosa. ¿Qué pasar? Él estaba pensando cómo eso. ¿Cómo disfrutar? Sí. También de Claro disfrutar. que fue. Y cada persona es distinta, ¿no? Unos piensan en los pendientes, otros en pasarla bacán. Sería hacer un reconocimiento de lo positivo y lo negativo y buscar una paz espiritual y También, 8 lo que días. sea. Por ese lado. 8 días. Bueno, ¿otra alcanzaron a pensarlo? Sí. Aunque sea unos segundos, ¿qué harían? En 8 días, ¿qué harían? En 8 días. Eso es lo que falta. Resolver pendientes y ser feliz. Lo que falta uno no lo alcanza a hacer. Son 8 días. Bueno, vamos a ponerla más difícil. Vamos a ponerlas más difíciles. Los noticieros y todo. Que viene un meteorito con toda y que en 12 horas Se acaba todo. va a caer aquí en la Tierra y se acaba todo. Armagedón. 12 horas. ¿Qué haríamos en esas 12 horas?
Esa es más difícil, ¿no? 12 horas, ya no son 8 días, son 12 horas. Yo no haría nada. Yo me ¿Nada? voy para mi casa con mi perro. Ya que yo me no va. estaría. La única sería, la Ahora única pensar, sería es, Pero el meteoro, pero analizar en mi lo que hice y lo que voy a hacer. No. No, ¿Quién es? No, no, ya, somos no, muy, ya, muy ya. simple. no, yo sí me quedaría ahí esperando, quieto, pensando. Porque Viendo Netflix. no, No, pensando, yo me quedaría como pensando, como no sé. No, yo me quedaría agradeciendo y como recordando la vida, pero... Sí, algo. jugar tiempo con ellos, aprovecharía al máximo estar con ellos. A mí me gustaría estar con mis hijos y ver una película. ¿Tienes? Una película que nos encante, que a nosotros nos gusta ver películas independientes, las películas que nos gusta. La vemos muchas veces, entonces disfrutar una película que nos gusta a ustedes y estar ahí riéndonos de algo. Nos encanta ver mucho Mario y yo, hemos visto muchas veces y nos encanta cada vez que le disfrutamos más. Me gustaría estar viendo esa película con mis hijos. Bueno, este ejercicio sería interesante hacerlo de vez en cuando. Uno mismo hacerse la pregunta, ¿qué haría yo si me quedaran meses de vida, semanas, horas? Y eso nos ayuda a identificar qué es lo realmente importante para nosotros. ¿Bien? Y tiene que ver con la riqueza interior, porque esa riqueza interior es, decía Facundo Cabral, que creo que lo tomó de la sabiduría popular, que el hombre es lo que ama. ¿Sí se acuerdan de Facundo Cabral? Un cantautor argentino. Entonces, el hombre es lo que ama. Entonces, ¿yo qué es lo que amo? Y cuando uno se pone en esas situaciones interesantes, bienvenida, ¿sí? Bueno. Entonces estábamos haciendo un ejercicio mental, imaginándonos qué haríamos si nos quedaran 8 días de vida. Entonces, bueno, aquí hicimos lluvia de ideas de lo que podríamos hacer. Y después nos imaginamos que qué haríamos si supiéramos que viene un meteorito y en 12 horas ya se acaba todo. ¿Qué haríamos en esas 12 horas? Entonces les estaba comentando que ese ejercicio lo podemos hacer, como esa imaginación, lo podemos hacer de vez en cuando para identificar qué es lo realmente importante en nuestra vida. Y no tenemos que tener una situación de muerte para hacerlo, podemos empezarlo a hacer desde ya. Ay, que buscaría a mi mamá para no... Pues búscala ya. Ay, que buscaría a esta persona para decirle que la quiero, pues búscala ya. Que buscaría a tal persona para pedirle perdón, pues pide perdón de una vez. No, ¿por qué aplazarlo y por qué esperar a llegar a un momento ya a punto de estirar la pata para hacerlo? Lo podemos empezar a hacer desde ya. Bien. Estamos hablando del tema de riqueza interior. Entonces les contaba que hay algunas reglas espirituales, que una de ellas es que como es adentro es afuera y otra es que como es arriba es abajo. Entonces, así resumiéndolo un poco chambonamente, ordinariamente, arriba es lo espiritual. Si yo estoy bien con lo espiritual, aquí me va muy bien en lo terrenal. ¿Bien? Y si yo estoy bien en mi interior, en mis emociones, en mi espiritualidad, viviendo en armonía, así voy a estar yo en mi salud física, en mi salud mental, con las personas que me rodean, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, así voy a estar yo. Entonces, es clave la riqueza interior. ¿Cómo vivir esa riqueza interior? Viviendo en el ahora. Inclusive hay un señor que escribió El Poder de la Hora, ¿no? Un libro que se llama El Poder de la Hora, que se llama Eckhart Tolle. Le dedicó todo un libro a eso y se volvió famoso, se volvió un maestro espiritual. Hablando solamente de eso, del poder de la hora, porque nuestra mente casi siempre está pensando en el pasado. ¿Pasado o futuro? O futuro. Entonces, y hay gente que dice que la gente que sufre de depresión vive más en el pasado y los que sufren de ansiedad viven más pensando en el futuro. Pero la idea no es estar ni en el pasado ni en el futuro, es estar en el ahora. Y estar en el ahora es, hay ejercicios muy simples, que estoy sintiendo en este momento, ¿no? El avión pasar, la gente, que el frío, que esta silla está así. O sea, el simple hecho de permitirnos sentir lo que estamos sintiendo en el momento. Bien, estar en el ahora y estar en el aquí. Por ahí hay una caricatura que mostraba, bueno, hay dos memes, que yo soy aficionado a los memes inteligentes. Era como una persona en un automóvil y mirando un helicóptero y decía, en su imaginación decía, ay, tan bacano, estaban en un helicóptero. Y el del helicóptero miraba el carro y decía, ay, tan bacano estar
en ese Lamborghini, sí, en ese carro. Entonces, ninguno de los dos era feliz, porque no estaban en el lugar que estaban. Ninguno de los dos era feliz. Y hay otro meme que era parecido. Entonces, una persona en el mar y, ay, tan bacano que sería estar en una montaña. Y el que estaba en la montaña, ay, tan bacano que sería estar en el mar. O sea, siempre estamos con la mente en otro lugar. Entonces, estamos acá y yo quisiera estar allá. Y, ay, como quisiera estar mañana, o quisiera devolverme y estar ayer. O sea, Yo quisiera estar en ese sitio. no quiere estar allá. El eternamente inconforme. Eternamente inconforme. Y hay gente que eso forma parte de la madurez, ¿no? Cuando uno es maduro y va madurando, es capaz de ser feliz con cosas más sencillas. A mí me gusta tener amigos mayorcitos porque son muy relajados, como que son felices con pocas cosas. A veces los jóvenes tenemos, todavía me incluyo un poquito ahí, la dificultad es de ser felices con cosas sencillas. Uno siempre quiere más, ¿sí? Más. Se vuelve voraz. Y esa voracidad a veces es insaciable. Es muy importante que el ser humano se adapte al medio al que llegue. No importa donde sea, no importa cuántas veces al día, de eso depende. Sí, adaptación. Adaptarse y aceptar el medio. Y esa es la riqueza interior. Esa es la riqueza interior. Esa es la riqueza interior. Y eso da felicidad. Exacto. Esa es la riqueza interior. Me hiciste acordar de una frase que dice algo así como que uno mismo es el que se da la vida. Me parece que esa es la frase. La utilizan mucho los militares. O sea, uno mismo es el que se da la vida. Entonces, que me tocó aquí en el monte, pues yo mismo me doy la vida. Hago una fogatica, no sé qué, la carpa. Así que mañana me tocó en otra. Pues, o sea, uno mismo se da la vida. Pero si uno empieza a maldecir y ahora me tocó dormir acá y entonces me acuesto así a que me coman las culebras, no, pues prenda la fogatica, limpie el lugar, o sea, adáptese, sí, adáptese. Por ahí hay otro dicho que dice que el que no se adapta tiende a desaparecer, así como los dinosaurios, que no sobrevivieron porque no pudieron adaptarse. No pudieron adaptarse. Entonces es la definición más básica, más biológica de inteligencia es la capacidad de adaptarse. ¿Sí? O sea, ¿por qué es inteligente un perrito? Porque es capaz de adaptarse. Entonces, en la medida que es capaz de adaptarse un animalito, es considerado inteligente. Si no es capaz de adaptarse, pues ya no sobrevive. Entonces no es tan inteligente. Pero aplica también para los humanos. Entonces, vivir aquí y vivir en el ahora. Eso nos permite rescatar mucho esa riqueza interior. Nos permite darnos cuenta de esa riqueza que tenemos y que podemos explotar. Bien, hay otra cosa que nos sirve mucho y es dejar de fantasear en exceso. Dejar de imaginar tanto. ¿Sí? Va muy pegadito, pero creamos unas realidades complejas. Y tú hablabas de, ¿cómo se llama el señor que escribió el libro de La Tierra a la Luna? Julio Verne. Hay gente que, así, que es una... Pero así como Julio Verne se inventó una vaina buena, ¿sí? Como ir a la luna, no sé qué, con detalles, porque eran novelas gruesas, no eran... Él escribió, por ejemplo, no eran panfletos. Él escribió, por ejemplo, en su novela que se demoraba 96 horas en llegar el cohete a la Escribía Luna. muchas cosas. Y en 1969, ese vuelo del Apolo duró 4 días precisamente en llegar a la Luna. Imagínate. Mucha descripción. Entonces, Latino. hay gente como él que tiene la capacidad de crearse cosas positivas, ¿no? Estaba escuchando esta mañana una entrevista que le hicieron a Jim Carrey, el humorista, que él decía que cuando estaba pobre y El de mentiroso. el de mentiroso, él iba a unos bares como que hay por allá en Estados Unidos, son como unos bares donde van comediantes. Exacto, pero no son famosos, ¿sí? Les pagan, no sé, poquito, van y echan sus cuentos y tal, y les pagan algo. Y él en esa situación se escribió un cheque al mismo. Él dijo, cheque de 10 millones para cobrar en 5 años en tal fecha. Y él decía que ya el cheque estaba desmoronándose, rompiéndose. Y no se hacía efectivo. Cuando le llegó un contrato de 10 millones de dólares. Por hacer O sea que sí es bueno soñar. Es bueno soñar. La vaina es cuando... Trabajarle al tema. Exacto. Pero también como, ¿cómo se dice eso? Fotografiarlo. Visualizarlo. Las visualizaciones. Entonces, las visualizaciones ayudan mucho, ¿no? Pero si se trabajando. Y si son en exceso... Exacto, a eso voy. Cuando son en exceso, entonces yo digo, no, voy a ser el basquetbolista más importante del mundo, no sé qué, y mido 1.50. O sea, no voy a ser el basquetbolista más importante del mundo. No tengo cómo.
que voy a ser el guitarrista más veloz y me hace falta 2 dedos. No lo vas a hacer, ¿sí? Es decir, hay cosas que son reales. Porque al final esa visualización se puede volver una frustración. Se puede volver una frustración, se convierte en depresión, en rabia, en cosas negativas. Hay que soñar, pero con los pies en la tierra. Es una frase un poco rara, pero sueño, pero con los pies en la tierra. Y trabajando. Y también las fantasías en exceso, cuando son cosas negativas, peor. ¿Sí? Entonces me va a partir un rayo, y hay gente que se obsesiona con vainas locas, ¿no? Que como esa, me va a dar un palo al corazón, y se obsesiona, ¿no? Mi mujer me va a poner los callos, y se vuelven de los dos compulsivos, acosadores, bueno, se vuelve una vaina tenaz, ¿bien? Entonces, imaginar en exceso puede ser negativo, ¿sí? Puede ser negativo. Fantasear en exceso. Hay una cosa que en psicología le llamamos lectura de pensamiento. Y es que es yo creerme capaz de leer el pensamiento. Entonces Oscar está así sentado porque no le gustó mi charla. Entonces que no vuelvan. O sea, empiezo yo aquí a... ¿sí? Sí, Carmen se está riendo porque me estoy espelucado. Entonces allá me cayó mal. Y uno se monta una serie de películas. Cuando de pronto yo digo, ¿por qué te sientas así? No, es que el maletín está pesado. ¿De qué te estás riendo? No, es que no sé. Me acordé que no, que esto era Monserrate. Entonces confrontar es mucho mejor que suponer. ¿Bien? Otra cosa importante para descubrir mi poder interno es expresar lo que pienso, lo que siento. ¿Sí? Lógicamente de manera adecuada, pero expresar. Muchas veces nos quedamos frustrados, cargados negativamente de cosas. Pero es que por no expresar. Lograr adquirir esa asertividad para hablar también es todo un arte. Sin la emoción, porque una vez está cargado. Si ser muy asertivo en lo que digo, tanto en la... Si viene como toda la lectura del lenguaje no verbal, todo eso afecta. Y yo pienso que es un aprendizaje que uno tiene que hacer, ¿no? Sí. Porque Sí. a veces no está uno en la mejor disposición, en la mejor tono de voz, en el mejor lugar. Y Mira que ya hablas del tono de voz, es algo que me ha pasado a mí en toda la vida. Yo soy una persona que hablo muy suave. muy plana. Sí, muy suave y muy plano. Entonces a veces me voy al aburrimiento. Entonces ahorita he comenzado como a cambiar esos niveles de voz, de barra, y la gente se le hace muy raro de por qué lo hago. Sí, o que estoy de mal genio. O ya te dicen, ya estás hablando como político. Sí, Lo siento, pero es que los políticos saben de eso. Claro. Sí, claro, es que toman clases. Timbre de voz, ellos Y ellos tienen toman que clases aprender para eso. eso. Ellos tienen que aprender eso. Claro, ellos tienen que Entonces, aprender. lo que dice Oscar va muy pegado a lo que estamos hablando, o sea, es soñar, pero también trabajar. Entonces yo quiero ocupar un cargo importante y tengo que trabajar. Entonces tengo que aprender a hablar en público, tengo que modular mi voz de una manera distinta, tengo que empezar a estudiar de estos temas para tener argumentos cuando hable con gente que sepa de lo que está hablando. Es decir, es soñar, pero también trabajar, y eso forma parte del ejercicio. Entonces, bueno, estamos hablando de expresar con empatía, con asertividad, porque por ahí hay otra frase que dice que ser expresivo sin empatía es ser cruel. ¿Sí? Es ser cruel. Entonces yo puedo decirle a un amigo, no, usted es un fracaso, usted es un fiasco, usted a mí me da risa, no, sin empatía, cuando le puedo decir, no, mira, estás haciendo esto y esto mal y lo puedes mejorar. Si no, mira, esto, identifico que tienes estas falencias, creo que si lo coges por este lado, tal. Y si uno sabe hacerlo bien, puede, yo siempre lo digo en broma, yo a veces le digo de todo a una persona en terapia como terapeuta, y la persona antes me paga, y se va agradecida, porque lo sé decir, ¿sí? Pero a veces... Yo no le digo idiota, o sea, yo le digo, no, mira, esto que acabas de hacer no tiene sentido, te está destruyendo. Cuéntame, qué pena. No, que a veces cuando nosotros nos referimos a algo para llamar la atención de una cosa que no es adecuada, nos referimos a criticar a la persona como tal y no la cosa para corregirla. Y nosotros somos conscientes que lo que queremos es ir a la yugular y maltratarlo. Y no va uno a corregir la acción como tal, sino es a la persona que uno va a atacar. Y eso es nuestro... Por ejemplo, en política pasa mucho eso. En política
se habla o se juzga es a la persona y no se debaten las ideas. Entonces fácilmente a una persona la pueden cuadricular en una postura ideológica o un partido político, pero nunca se debaten o se controvierten las ideas, los propósitos, ¿sí? Y eso es lo que, por ejemplo, creo yo que nosotros como colombianos nos ha hecho falta, de crear una conciencia colectiva y de poder resolver problemas que nos afectan a todos, como, no sé, el transporte, las basuras, la contaminación, los animales de la calle, tantas cosas que nosotros como comunidad podemos resolver entre todos, sin estigmatizar a este porque es de derecha, este porque es de izquierda, este es porque es centro alto, etc. Hay una poesía que dice el poder del hombre. Me recordé ahorita cuando estaba en la escuela. Recuerdo algunos dos párrafos. Dice: el hombre en un instante cambia el diamante en carbón, mas le falta otra invención: hacer del carbón diamante. Un fusil ha descubierto para matar de carrera. Lástima que no pudiera devolver la vida a un muerto. Imagínate. Esos son los poderes del hombre. Esos son los poderes del hombre. Entonces, Positivos y negativos. riqueza interior, estando aquí, estando en el ahora, expresando lo que siento, dejando de fantasear en exceso, porque en exceso, todo en exceso es malo. Y lo que tú comentas, chica, súper para la siguiente, la responsabilidad. ¿Sí? Tener responsabilidad de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Matamos a alguien y ay, después me arrepentí, eso no lo va a resucitar. Está súper la poesía por eso. Si hacemos daño y ay, me arrepentí, perdóname, lo siento, pues ya me jodiste, ya me hiciste daño. O sea, qué bueno poder tener la responsabilidad de ese poder que tenemos en nuestras manos de hacer el bien, pero también, Dios no lo quiera, de hacer el mal. Y después, por más excusas que pidamos, el mal ya está hecho. No hay manera de remediarlo, ¿sí? Entonces, hay que ser muy responsables, ¿sí? Cuando reconocemos ese poder interior, esa riqueza interior, tenemos que asumir esa responsabilidad como el hombre araña, que todo poder, gran poder merece una gran responsabilidad. O sea, todos tenemos un gran poder, pero también necesitamos una gran responsabilidad para poder afrontar eso. Y eso se nota mucho en el lenguaje, inclusive. A veces es que me hacen sentir mal, no, yo me siento mal. Es que, no sé, mi pareja me daña mi autoestima, no, tú te la dañas. Es que mis novios me usan, no, tú te dejas usar. O sea, uno mismo se usa. Es que yo soy infeliz, no, pues tú te haces infeliz, no estás disfrutando la vida. ¿Por qué echarle la culpa a otros? Inclusive gente que ya no está en la vida de uno desde hace décadas, ¿sí? Que por culpa de mi mamá que me habló feo cuando pequeño, ya han pasado 10 años, 20 años, ya toca superarlo. Hay que hacerse responsable de la vida, tomar el timón de la vida, y a veces esas circunstancias extremas de las que hablábamos, que todos las hemos tenido, nos obligan a tomar esa responsabilidad en la vida y decir, oiga, ¿me hago cargo o me hundo? Y no puedo seguir culpando a los demás. No puedo seguir culpando a los demás. No puedo seguir echándole la culpa a que mi mamá no me cargó y no me dio tetica cuando... Sí, no, ya estamos grandes para eso. Sí, que es que mi papá se fue y no estuvo conmigo. Ya el man se fue, ya le toca hacerse cargo de su vida. ¿Sí? Que es que mi mujer me dejó. Supérenlo. Hay que hacerse cargo y responsable de la vida. Y así vas a descubrir el tesoro, la riqueza interior que tienes. Y no vas a sentirte con la necesidad de mendigarle a nadie ni plata, ni amor, ni nada. ¿Sí? Sino que vas a empezar a ser autónomo. Y esa autonomía es libertad. Es libertad. Es libertad. Ese es un cuento que, a mí me encantan los cuentos, un cuento que se lo inventó un amigo, Arnoldo. Entonces el cuento es de un man que y se iba a pedir limosna frente a un restaurante muy lujoso, súper lujoso. Entonces el man allá tirado en el piso, todo anda con andrajos, oliendo a mico, allá. Y entonces cuando cerraban el restaurante súper lujoso, le daban las obras, caviar, langosta, yo no sé qué, bueno, vino del año no sé cuántas, las obras. Y hasta que un día alguna situación extrema lo obligó a cambiar de pensamiento y se quitó esos harapos y se puso la mejor ropa que él mismo pudo lavar, planchar, y trabajó
No era ganándose millones, pero empezó a trabajar y con lo poco que ganó se preparó unas lentejas ahí con un poquito de sal y esas lentejas le supieron mejor que esas sobras de vino, de caviar, de lo que fuera. Eso sabe mejor. Eso sabe mejor que eso. Sí, sí. Pero solamente podemos llegar a ese punto cuando descubrimos la riqueza interior De que hay interior. y ser autónomos. Ser autónomos. Hay personas, dentro de esas yo, que han vivido muchos años de pronto esperando a que alguien los descubra, que alguien descubra su talento, ¿sí? Alcance un sueño, ¿cómo es? Bailando por un sueño. O yo me llamo. O yo me llamo, o sea, gente que vive, nadie lo va a descubrir. Tienes que descubrirlo tú mismo. Sí, sí. ¿Sí? Y hacer tu película o tu disquera o tu fundación de animales o tu empresa o tu carrera política, o sea, a uno mismo, o sacar del bolsillo de uno para uno publicar su propio libro, o sea, pero nadie va a llegar a decirte, ay, ¿quieres? Ven, yo te financio, o sea, eso no va a pasar. Y si pasa, te empeñas. Si pasa, queda uno empeñado. Condiciones, sino las de alguien. Si pasa, queda uno empeñado y no es la idea. Mientras más autónomos seamos, mejor. Muy mejor porque no depende de nadie, sino de lo que uno pueda hacer o las metas que se ponga también. Dentro de uno mismo. Pregunta también indiscreta, que no es para responder ahora, sino para uno mismo. ¿Cuál es la imagen que has luchado por construir en tu vida? ¿Cuál es la imagen que has luchado por construir en tu vida? No es para contestarla acá, es para nosotros. ¿Cuál es esa imagen por la que yo he luchado para construir? Y que a veces la defiendo a capa y espada, ¿no? ¿Cuál podría ser esa imagen? Ahí tenemos tiempito para pensar. No hay afán. ¿Cuál puede ser esa imagen? Hay un tema que nos impide reconocer nuestra riqueza interior y es el ego. El ego en la religión le llaman diablo, demonio, Satanás, bueno. En psicología le podríamos llamar como máscaras, falsos yo, excisiones del yo, o sea, tiene diferentes nombres, ¿no? En el oriente le llaman ego. Es todo eso que creemos que somos, pero no somos nosotros. Creemos que somos eso, pero no somos. Y a veces lo defendemos a capa y espada y eso nos impide descubrir nuestro verdadero potencial y nuestro verdadero yo y lo que realmente podemos ser. Bien. Entonces la pregunta es bien importante. ¿Cuál es esa imagen que he construido y por la que he luchado hasta el momento? Entonces de pronto les coloco ejemplos. Vamos a suponer que yo he luchado mucho por construir una imagen de una persona fuerte. Entonces eso a la final me impide mostrar mi fragilidad, que tiene muchas cosas buenas. Me impide fluir con las personas, me impide ser espontáneo, me impide tener relaciones íntimas, ¿sí? No solamente de amistad superficial, sino ya de pareja me impide, ¿sí? Pero defiendo eso a capa y espada porque pienso que eso soy yo, y ese no soy yo. Es lo que me han enseñado y yo también me lo he comido el cuento y lo he trabajado de pensar que ese soy yo. Sí, pero de pronto ese no soy yo. Y qué bonito poder ir un poquito más allá y empezar a liberarse de eso, que tanto he defendido, pero de pronto no soy yo. Sí. ¿Cómo es algo que dice? ¿Quién piensa que eres? Lo que usted piensa que es, lo que la gente piensa que eres o lo que eres realmente. ¿Lo repites, por favor? Qué pena. Sí. ¿Quién piensa que eres? Lo que usted piensa que es, lo que la gente piensa que es o lo que es realmente. Súper, ¿no? Lo que uno piensa que es, lo que los demás piensan y lo que tú eres. lo que uno es realmente. Lo que uno es. Es difícil, ¿no? Es difícil porque eso es escudriñar allá uno. Es escudriñar. allá por Y esa dentro. tarea no se la da a todo el mundo. Fíjense que... Entonces, así, oye, ¿cómo piensa que usted que soy yo? Exacto. Y la gente del común, la gente del común, porque los que estamos aquí somos personas especiales todos, por eso estamos acá.
La gente del común dice es que yo tengo temperamento y creen que tener temperamento es ser grosero. Tengo temperamento porque le echo la madre al que se me cruza, porque le empujo al no sé qué, o sea, yo pienso que tengo temperamento porque le casco a mi pareja, o sea, eso no es tener temperamento. Eso es no tener control de impulsos, no tener inteligencia emocional, eso es tener temperamento, es hacer lo que hacía Jesús. Irse al Monte de los Olivos a orar un poquito antes de que lo fueran a matar y de una manera horrible y decir, Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Sí? Temperamento es lo que hizo Buda, sentarse al pie de un árbol ahí sin comer nada y que pucha, de aquí no me paro hasta que alcance la iluminación. Temperamento es hacer lo que hizo la Madre Teresa, me voy a donde los enfermos, así me quieran matar, así me voy para allá a ayudar, así se burlen de mí, así la misma iglesia me voy para allá. Eso es tener temperamento y eso es escudriñar, lo que decía aquí Oscar. Escudriñar, ir al fondo. La gente normal piensa que tener temperamento es ser agresivo. Que aguantarle su temperamento porque ese es su temperamento. Algún escritor decía que el temperamento era como una guitarra, como un instrumento de cuerda que se somete a ser templado para dar una mejor melodía. En la medida en que yo permita ser templado, tendría un temperamento y podré ser una verdadera melodía que haga vibrar a la humanidad. Pero si no quiero ser templado, pues seré allá en un rincón guardadito porque no sirvo para nada. Más bien voy a disonar con todo el mundo. A vibrar. Sí. Entonces, eso es la riqueza interior. ¿Sí? Es que me metí con un tema un poco complejo, pero la riqueza interior requiere, ¿cómo fue el término que usaste? Escudriñar. Escudriñar, y eso puede ser inclusive doloroso. ¿Sí? La gente piensa que cuando una persona está en un camino espiritual, está con las manos alzándolas o hablando como un bobo, o sea, no. Que no le pasa nunca. A veces inclusive el que está en un camino espiritual real tiene cara de crisis. Porque es que está escudriñando, se está enfrentando a sus demonios, está haciendo un proceso de ser autónomo, de hacerse responsable de su vida, de dejar de echarle la culpa a Dios inclusive. Que es que Dios me mandó esta cruz, lo cual Dios son las consecuencias de sus actos o de lo que usted ha dejado de hacer. No le eche la culpa a Dios. Ay, no. Antes se le da la capacidad, la visión para conocerse por sí mismo y tomar las medidas de uno mismo. Una mejor decisión. Sí, uno mismo. Yo no puedo seguir haciendo así porque quiero, sabiendo que lo puedo remediar. Exacto. Es como un desaprender, un desapegar. Un desaprender y un desapegar. Exacto. Entonces, no es solamente librarnos de los falsos yo, de las máscaras que tenemos, sino también de las cosas que hemos aprendido y de las cosas de las que nos apegamos. Las creencias, ¿no? Falsas creencias. Entonces me metí con un chicharrón de tema, pero pienso que es como un abrebocas para todo lo que viene. Para todo lo que viene, porque para esto es este grupo, para crecer. Por eso el grupo se llama Transformación Personal. ¿Sí? Es transformación personal. Y aquí yo también tengo la expectativa de que todos en algún momento podamos compartir un tema. Compartir un tema que nos ayude a crecer y a pensar en grande, porque como es que decían que se saca una piedra preciosa de un carbón, o sea, podemos sacar piedras preciosas, un diamante de un carbón, ¿sí sabes? Podemos sacar diamantes de carbón. El hombre en un instante cambia el diamante en carbón. Le falta otra invención para hacer del carbón diamante. Un fusil ha descubierto para matar de carrera. Lástima que no pudiera devolver la vida a un muerto. Imagínate. La riqueza interior. Sí. Anthony de Melo, que es una persona que me motivó mucho a estudiar lo que he estudiado, y bueno, él decía en una conferencia que le decía a la gente, ¿ustedes quieren ser felices? Y la gente, sí, claro, yo quiero ser feliz. Bueno, entonces yo no creo que ustedes quieran ser felices. Que sí, que no. Bueno, entonces les hacía la siguiente pregunta. Piensa en lo que tú más quieres. ¿Estarías dispuesto a desapegarte de esa persona, situación o cosa
con la seguridad de que vas a ser feliz desapegándote. No. Esa es la riqueza interior. Dicen que el pajarito se para relajado en una rama de un árbol muy alto. Está tranquilo porque sabe que si la rama se cae, él tiene sus alas para volar. Pero si mi vida depende de mi pareja, de mis hijos, del trabajo,